Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. Hoy vamos a hablar sobre un aspecto que tiene a mi juicio bastante interés, que en general todos los aspectos relacionados con la ética, y es que la mayor parte de terrícolas tienen una ética que podríamos decir que es bastante superficial, ¿no? En vídeos anteriores hemos analizado, en base a información publicada por gente de reconocido prestigio en el campo de la psicología, de las altas capacidades, las características que tienen las personas con superdotación en base a su ética. La ética nace de un análisis en profundidad de la realidad. Esa ética va evolucionando a lo largo de la vida a medida que nuestro conocimiento sobre el medio que nos rodea y nuestras experiencias se van enriqueciendo. Indudablemente las personas superdotadas tienen una ética que yo calificaría de más compleja, de diferente, una ética muy comprometida con los valores. Ya desde niños los superdotados manifiestan mucha preocupación por los aspectos éticos. Una mayor capacidad de razonamiento, de abstracción, conlleva también un plantearse la trascendencia de la vida y plantearse que los aspectos éticos son sumamente importantes. Pues bien, uno de los aspectos que yo creo que más nos choca a las personas con superdotación es comprobar la falta de ética o la ambigüedad de la ética, o cómo la ética es solamente superficial en muchas personas terrícolas. Creo que si hay un campo de la ética en general que podríamos decir que adolece de esa profundidad, de esa coherencia, es la ética que tiene que ver con los temas políticos generalmente. Podría hablar de muchísimos temas que no son de mi especialidad como ciudadano, que observa la falta de ética de nuestros políticos, pero me voy a referir especialmente a los temas medioambientales, que son los que más controlo, de los que más conocimiento tengo como biólogo especializado en ciencias ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid. Bien, a lo largo de mi vida personal, a lo largo de la historia reciente de España, muchas personas que tienen mi edad, en torno pasados ya los 50, reconocerán en mis palabras que son ciertas. Hemos estado escuchando una serie de proclamas sobre el medio ambiente en la que se nos decía que desde ciertas visiones políticas se tenía conciencia ambiental, mientras que otras visiones políticas no tenían conciencia ambiental. Llevo oyendo esto desde que voté por primera vez, el año 82, en las primeras elecciones. Llevo oyendo esta cantinela. La época en la que empecé a votar, esta cantinela que venía escuchando de que ciertas visiones progresistas eran también muy sensibles al tema medioambiental, pues se ha ido modificando en mí, yo creo que en muchas personas, y nos hemos dado cuenta que realmente la defensa del medio ambiente no tiene ideología, es una cuestión que en muchos casos tiene que ver con la lógica, podríamos decir, técnica. El medio ambiente hay que defenderlo porque el costo de no hacerlo es superior y por tanto no cabe la menor duda que la defensa del medio ambiente es una cosa que nos compete a todos, independientemente de la ideología que cada uno tenga. Pero, insisto, durante los primeros años de la transición estuvimos escuchando la cantinela de que en la época del régimen anterior, la dictadura franquista, no se tenía ninguna sensibilidad hacia el cuidado del medio ambiente, hacia la ecología, y que después sí, claro, con la llegada de los primeros gobiernos progresistas ya todo era maravilloso y todos teníamos un gran respeto por la ética. Esa cantinela permanece hasta nuestros días y es radicalmente falsa. Problemas medioambientales ha habido a lo largo de la historia reciente de España de todas clases y con todos los gobiernos políticos, y las reacciones han sido las mismas. Como es un tema, insisto, del que entiendo, pues me sirve como excusa o como ejemplo para explicar esta superficialidad de la ética que tienen los terrícolas en general. Bien, he dividido los grandes problemas ambientales que ha habido en España, ha habido muchos, pero he dividido algunos. He elegido algunos problemas ambientales, quizá no sean incluso ni siquiera los más emblemáticos, he elegido unos como podía haber elegido otros, por distintos gobiernos políticos.
y vamos a ir repasándolos uno a uno, las distintas etapas de los gobiernos políticos. Si nos vamos a la Wikipedia, me voy a referir concretamente a la etapa que va desde el 23 de diciembre de 1973 hasta Franco murió en el año 75, y el primer presidente que tuvimos en esa época, que todavía estábamos dando pasos hacia la transición política hacia la democracia, fue Carlos Arias Navarro. En la época de Carlos Arias Navarro ocurrieron algunos desastres ambientales, como por ejemplo el desastre del petrolero Urquiola, que ocurrió el 12 de mayo de 1976 en la ría de La Coruña, y este pesquero vertió 100.000 toneladas métricas de crudo. El desastre ambiental fue tremendo, estuvo ardiendo el crudo incluso, y bueno, en esa época no se daban explicaciones, evidentemente. Un desastre ambiental, ni siquiera existía más que muy incipientemente el movimiento ecologista en España. Posiblemente estaba incluso perseguido dicho movimiento ecologista, y por tanto no podemos decir que hubiera una sensibilidad especial en la población hacia los temas ambientales. Muchos de estos desastres pasaban desapercibidos, a lo mejor los medios de comunicación pues los pasaban por encima o los comentaban directamente, pero en España teníamos problemas muy serios, como era la propia transición hacia la democracia, como para preocuparnos en ese momento del medio ambiente. Y no es porque el medio ambiente no fuera serio, sino porque se consideraba en esa época un problema bastante menor. Bien, ya entrando en la democracia, con el primer presidente de gobierno de la democracia, Adolfo Suárez González, ocurrió una contaminación del río Miño, que fue declarado en 1980 como uno de los 10 ríos más contaminados de Europa. Yo he estado en el que posiblemente era el río más contaminado de Europa, el río Mersey, en Liverpool. Puedo decir que el agua era tan rica en metales pesados que llegaba a brillar, parecía un espejo. Y bueno, la contaminación del río Miño ha sido una cuestión recurrente a lo largo de muchos años. En esa época, una vez más, pues ya estábamos en la democracia, primer gobierno de la democracia, y entonces la oposición de izquierdas al gobierno de la UCD, de la Unión del Centro Democrático, que fue el partido de Suárez, que luego fundó otro partido, el CDS, el Centro Democrático y Social, era derecha. Y se acusaba a Adolfo Suárez, que por cierto fue un presidente que nos trajo la democracia, poniéndose en contra incluso de las visiones de su propio origen franquista, ¿no? Bueno, pues nos trajo la democracia en ese sentido, y todo el mundo lo reconoce como un presidente honesto y honrado en ese sentido, ¿no? Pero lo cierto es que ocurrieron temas ambientales y que en esa época, problemas ambientales, pues no se utilizaban esto más que como excusa para atacarse unos partidos a otros, y concretamente los partidos de la oposición de izquierdas pues atacaron a Suárez con estos temas ambientales y con otros muchos temas. Por tanto, siempre se ha hecho este juego de postureo medioambiental por parte de la izquierda, pero ya veremos que hasta los gobiernos de izquierda también han tenido problemas muy serios. Y precisamente el que les habla se involucró mucho en un grupo ecologista que se llamaba la CODA, Coordinadora de Defensa Ambiental, que llevaba de presidente un amigo mío de la infancia, de la juventud, Guillermo Díaz Rubio, que posteriormente fue técnico de la Comunidad de Madrid de Medio Ambiente. La presa de Riaño fue uno de los desastres medioambientales que a mí particularmente más me afectó. Yo tenía en esa época 23 años. Fue el 31 de diciembre de 1987. Se inundó un pueblo entero, un pueblo precioso de la comarca de León, de Riaño, y se obligó a la gente a desalojar el pueblo. Las escenas que salían en los periódicos y en la televisión, con señoras mayores siendo desalojadas por la Guardia Civil, que lógicamente estaba ejecutando las órdenes del gobierno de la época, de Felipe González Márquez, ese mismo gobierno que había atacado previamente al gobierno anterior, diciendo que no tenía sensibilidad ambiental y presentándose a la sociedad española como ejemplos de lo que era la defensa del medio ambiente. Ese mismo gobierno fue el que inundó el pueblo de Riaño, cargándose una zona de una importancia ecológica tremenda. Si ustedes ven las fotografías, quizá aprecien que el impacto de la presa de Riaño fue tremendo, porque fue un embalse, como pueden ver en las fotos, que prácticamente en un valle glaciar en U,
sabes por los cursos del instituto que hay dos tipos de valles básicamente, que son los valles fluviales en forma de V y los valles glaciares en forma de U. El Riaño era un valle glaciar y claro, la presa tenía muy poca profundidad. Fue una presa enorme. La excusa que se puso fue que serviría de regadíos a la tierra de Campos, al norte de Castilla, y realmente nunca llegó a utilizarse esta presa para eso. Se desalojó al pueblo porque sí, y la presa, como tiene muy poca profundidad, ha habido años que incluso ha permanecido bastante baja de nivel, incluso con muchas zonas de barro y seca. El impacto fue tremendo. Esto nos aglutinó a todas las personas que en ese momento estábamos en el movimiento ecologista. La CODA se presentó allí, protestó, se encadenaron a la presa, hicieron las típicas movidas que se hacían en esa época medioambientales. Nos manifestamos, yo recuerdo que me manifesté precisamente, esto puso al movimiento ecologista patas arriba, lo puso de uñas. Me acuerdo que nos manifestamos en la Castellana de Madrid, nos persiguió la policía, nos tuvimos que cambiar dentro de lo que es la Paseo Castellana de Madrid, nos tuvimos que cambiar de carril. La policía al final rodeó la manifestación por dos lados y gran parte de las personas tuvimos que huir hacia el Ministerio de Obras Públicas, y 10 compañeros míos de mi clase, de la licenciatura de Ecología, de Biología Ambiental de la Autónoma de Madrid del 82 al 87, 10 compañeros míos entraron, se saltaron el cordón y entraron y llegaron a la puerta del ministro, que en esa época era Sáenz de Coscubiela. Yo hice algunas declaraciones en el periódico El País que extrañamente me publicaron, y eso me supuso enormes problemas en mi trabajo, porque yo en esa época ya estaba trabajando en una empresa que además era gente afín al Partido Socialista en esa empresa, y me causó el despido de dicha empresa. Es decir, que yo me involucré en este tema de manera muy directa y me causó problemas. No es solamente por el despido, sino por mi posicionamiento en contra de la actitud del gobierno. Muchas personas que en ese momento votábamos a la izquierda nos sentimos totalmente defraudados. No contendíamos como un gobierno que se llamaba progresista y que decía defender el medio ambiente, que se había opuesto al gobierno de Suárez por estos problemas del río Miño y otros muchos. Ahora era capaz de saltarse todas las normativas medioambientales y de hacer la inundación de la presa, ojo, un día antes de que la Comunidad Europea aprobara una normativa medioambiental que hubiera evitado esa presa. Hasta el día de hoy la presa no ha tenido justificación realmente por lo que se hizo. O sea, fue un desastre ambiental que se podía haber evitado si desde Europa hubieran aplicado la ley un poquito antes. Y esto nos hizo a muchos renegar de las opciones políticas que tuvimos en ese momento y no volver a votar, como en mi caso, al partido que había organizado este desastre. Por tanto, otro caso más de postureo político. Luego vino el gobierno de José María Aznar, que tuvo varios casos de desastres ambientales muy gordos. Uno de ellos fue el Prestige, un petrolero que tuvo un vertido en las costas gallegas, generando el problema famoso del chapapote. Media España se movilizó para ir a limpiar, y el mismo gobierno que había criticado o que había causado lo de Riaño ahora criticaba al gobierno de derechas por el desastre del Prestige, diciendo que la derecha no tenía sensibilidad ambiental, etcétera, etcétera. El desastre para mí, aparte del Prestige más gordo de la etapa de Aznar, fue el desastre de Andalcollar, una balsa de la empresa sueca Boliden, encima sueca. Es decir, los suecos tienen fama de ser muy respetuosos con el medio ambiente. Será en su país, porque la empresa Boliden nos puso una balsa, como ven en la fotografía, no reunía las condiciones suficientes de vertidos tóxicos cerca del Parque Nacional de Doñana. Ocasionó el 25 de abril de 1998 entre 5 y 6 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos que llegaron al Parque Nacional de Doñana. Como ocurrió con el problema del Prestige, la respuesta de la administración, en este caso nacional, fue echar la culpa a la Junta de Andalucía, que era la administración regional, que en ese momento era de otro partido. Y como han hecho siempre los partidos políticos, bien sean de derechas o de izquierdas, ha sido echarse la culpa entre ellos sin arreglar el problema. Lo mismo lo podíamos aplicar a la educación, a la industria y a tantos otros temas. Pero, insisto, hablo de este tema
del medio ambiente porque trabajo en temas ambientales y porque de esto entiendo un poco más. Pero es para que expliquemos el tema de hoy, que es cómo la ética para toda esta gente es un tema simplemente de posicionamiento estético. Es un tema que no tiene que ver con una base ideológica real que ellos tengan. Es decir, en el fondo el medio ambiente es un estorbo para esta gente. Bien, llegamos a la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, que es una etapa en la que, bueno, pues este se presenta como el salvador de España, de los desastres de la derecha de Aznar y de la insensibilidad de Aznar, que había hecho esos pactos con Bush de las Azores y toda una serie de cuestiones, ¿no? La derecha es mala, la izquierda es buena, ¿no? Es lo que nos han vendido siempre estos señores, ¿no? Bueno, pues qué curioso que hubo un escape radioactivo en la central de Ascó, en Cataluña, y se vertieron nada menos que 84,95 millones de becquerelios, que es una salvajada de radiactividad. Hombre, evidentemente no fue Chernóbil, solo faltaría, pero hubo un escape serio radiactivo. Y nada, a escurrir el bulto, que es básicamente lo que se dedican los partidos políticos. La culpa ha sido por la mala gestión de las centrales nucleares de la etapa anterior. Esto es siempre lo que dicen la gente de izquierdas, y la gente de derechas siempre está acusando a la izquierda de no haber hecho los deberes. Bueno, está siempre con la misma historia, unos echándose la culpa a otros, pero insisto, el posicionamiento de toda esta gente es puramente estético hacia los temas medioambientales. Llegamos a la etapa de Mariano Rajoy Brey, y para mí uno de los desastres ambientales, a mí por lo menos que más me afectó de esta etapa, fue el incendio en el Parque Nacional de Garajonay. Posiblemente la muestra de laurisilva, de bosque de la época terciaria, uno de los bosques más antiguos del mundo. Solo está presente en Canarias, Azores, Madeira y algunos sitios muy aislados en otras partes del mundo. Pero básicamente la laurisilva es un bosque de hoja laurácea, de plantas que son de la época terciaria. Es el bosque que había en gran parte de ese periodo geológico de la Tierra. Y Garajonay es la joya de la corona de la laurisilva a nivel mundial. Es decir, estamos hablando de una reserva de la biosfera, que además es una reserva de la biosfera, porque hay muchas reservas de la biosfera, pero es una reserva de la biosfera singular. Es decir, es la reserva de la biosfera de la laurisilva, que es el bosque más antiguo que existe. Por tanto, ardió nada menos que un 20%. ¿Por qué? Por falta de previsión. Una vez más, las culpas entre la administración regional y la administración nacional. La culpa es de la derecha, dirá la oposición, y la derecha dirá que la culpa es del gobierno de Canarias, que no ha sabido gestionar la reserva. Una vez más, la política de parques nacionales y de reservas de la biosfera pues no ha sido en muchos casos la correcta, y eso depende de las administraciones, sobre todo nacionales. Y llegamos al gobierno actual, al de Pedro Sánchez Castejón, gobierno del Partido Socialista, otra vez, y este problema del desastre del Mar Menor, aparte de otros problemas como ha habido, que hemos visto en otros vídeos, los incendios del Parque de Monfragüe, incendios en el Teide, etcétera. No, la culpa es siempre o de la derecha, que no ha gestionado bien, o del cambio climático, o de lo que sea. Cuando el problema del Mar Menor también se le echa la culpa a la administración, que si el gobierno de Murcia es de derechas, que si el gobierno de tal. Lo cierto es que no se puede regar con fertilizantes químicos a las dosis que se riega y que esas aguas de lavado lleguen al Mar Menor y esperar que no pase nada. Se produce el fenómeno de la eutrofización, un crecimiento excesivo de algas debido a esos fosfatos que tiene el Mar Menor y provocando millones, toneladas de peces muertos, provocando la muerte del Mar Menor y la caída de las pesquerías de la zona. Además, el Mar Menor tiene una importancia ecológica tremenda porque es una zona de desove de muchas especies marinas de peces. Por tanto, la normativa que se debería hacer es prohibir el uso de fertilizantes químicos en las zonas de alrededor del Mar Menor y sustituirlo por fertilizantes orgánicos y hacer unos modelos agrícolas mucho más sostenibles. Una vez más, estos que se presentan como los grandes defensores del medio ambiente, pues al final resulta que de defender el medio ambiente nada. Para ellos el medio ambiente es un posicionamiento puramente estético. No, está en nuestra ideología, te dirán. No, estará en tu ideología, pero no está en tu praxis. Es decir,
por mucha ideología que tú tengas, si tú no defiendes lo que dices defender, evidentemente tú no eres creíble. Y eso es lo que le pasa a casi todos estos políticos. Bien, pues esto ocurre en la administración nacional, pero ocurre también en pequeños detallitos que podemos ver en todo momento. Por ejemplo, el tema de la administración ya local e incluso de ayuntamientos. España tiene un problema ahora mismo brutal de sequías. Un problema tremendo que nos afecta en el sentido de pues tener cada vez menos precipitaciones, con un entorno ambiental que está cada vez más desertizado, con mayores cantidades de incendios. Todo el mundo le echa la culpa al cambio climático. Sin embargo, nadie está haciendo una visión, salvando los técnicos que trabajan en recursos hídricos, que saben muy bien de qué va el tema. Yo hablo con alguno. El problema de España no es solamente la reducción de precipitaciones. El problema de España es que las infraestructuras, por increíble que parezca, las infraestructuras hídricas que tenemos son obsoletas. Son infraestructuras muy poco fiables. En la fotografía que estáis viendo en estos momentos, veis un diseño para una casa unifamiliar de captación de agua, utilizando los tejados como sistemas de captación de agua de lluvia, que se derivan a un depósito. Yo esto lo propuse, como lo he dicho en otro vídeo, en la casa de un familiar, no se me hizo ni caso. Y bueno, durante un año que trabajé en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias en la sección de bibliotecas, me lo leí todo, básicamente, de agricultura y ganadería en España, de todas las revistas españolas que iban saliendo. Y evidentemente los árabes estuvieron en España 800 años, y una palabra árabe preciosa es la palabra aljibe. Un aljibe es un depósito de agua subterránea que los árabes inventaron precisamente para, como vivían en el desierto, para captar agua de lluvia y poder aprovecharla durante las épocas de escasez. Algo que incomprensiblemente, las fotografías que tenéis en estos momentos a la derecha, ese depósito es una empresa, creo que, no sé si alemana o sueca, no recuerdo exactamente, pero es del norte de Europa. Manda narices que haya empresas que se dediquen a instalar estos sistemas en el norte de Europa y aquí no se haga por sistema. Y todos los tejados de todos los edificios de España deberían estar preparados, sobre todo con el escenario climático que se nos viene encima, como sistemas de captación de agua de lluvia. Como veis en la fotografía, veis que hay desde lo que sería la canaleta del tejado, el agua se deriva a un filtro, normalmente un filtro de arena con carbón activo, que va a filtrar las partículas de arena o polvo que pueda haber en el tejado y va a derivarlas a ese depósito. También tiene un sistema de que en caso de que el depósito sea excesivamente lleno, haya una sistema para que el exceso de agua se salga del depósito y se lleve a otro sitio. Pero esto es muy antiguo, como veis en la fotografía de la izquierda, que está hecho en un edificio histórico. Los aljibes están inventados desde la Edad Media. Por tanto, es incomprensible que en España no haya una política en este sentido. Y esto es competencia de unos gobiernos y de otros. Esto sería un tema a nivel nacional, pero también un tema a nivel regional, por supuesto. Luego nos quejamos de que es el cambio climático, la excusa para todo el mundo, el cambio climático. El cambio climático no debe ser la excusa, sino la oportunidad de reaccionar. Bien, esta misma mañana, y es el motivo que ha promovido este vídeo, paseaba por el parque que tengo enfrente de casa, que lo conozco muy bien, he hecho muchos estudios en este parque de la ciudad de Cáceres, el Parque del Príncipe, y es un parque que tiene 71 especies de aves, se publican trabajos científicos al respecto, y el año, creo recordar que fue el 2006, 2005, no recuerdo exactamente, no, fue el 2010, me acuerdo porque yo en ese momento estaba en Argentina, en una estancia, fue el 2010, después de varios estudios que publicamos, se nos pidió la lista de aves por parte de la administración que en ese momento gobernaba en la ciudad, ¿no? La lista de aves que habíamos identificado. Ningún problema, aquí las tienen ustedes. Nos ofrecimos a colaborar.
Y justo cuando no estábamos, nos encontramos fuera, se llama la prensa, se llama las televisiones regionales, se llama a todo el mundo, y se hace una campaña de colocación de cajas nido. Mira qué bonito, que somos un ayuntamiento muy sensible con el medio ambiente y vamos a colocar cajas nido para los pajaritos. Como veis, las cajas nido, a fecha del año 2022, están destrozadas. Veis algunas fotos en las que le falta parte del tejado, en otras están directamente rotas, otras, aunque no se ve en la fotografía, tienen agujeros por los que entra el agua, etcétera. ¿Qué cuesta hacer unas cajas nido? No cuesta mucho trabajo, incluso se puede involucrar a los escolares, a los colegios, etcétera. Esto lo pongo como un ejemplo más de cómo las administraciones, bien sean nacionales, bien sean regionales, como hemos dicho con esto de los aljibes, o bien sean locales, es decir, de ayuntamientos, etcétera, en el fondo utilizan el medio ambiente como excusa estética. Es decir, no lo están usando con un convencimiento real. Hay ciudades en Europa donde se colocan webcams en los parques para que los escolares puedan seguir la comunidad de aves y puedan ver en las cajas nido, qué aves anidan, etc. Se han hecho muchas cuestiones sobre las webcams, pero realmente, en este caso concreto de esta administración, independientemente del partido que gobierne, se utiliza el medio ambiente como una excusa. Y estamos, insisto, en un parque que tiene muy pocas hectáreas, no sé si son 25 hectáreas, pero que tiene 71 especies de aves, una enorme biodiversidad. Tiene 4 o 5 especies de anfibios, tiene erizos, he visto conejos, he visto varias especies de lacértidos, serpientes incluso, es decir, un espacio que podría servir de educación ambiental. Pero ahora la verdad solo se acuerdan del medio ambiente cuando llegan las elecciones. Por tanto, postureo y postureo estético en una cuestión que debería ser un convencimiento absoluto de tipo ético. Pero creo que si hay un tema que en estos momentos está afectando también, y esta vez también para la administración regional va esto, es el tema de la desertificación y el problema de la conservación de los parques nacionales. Aquí tenemos unas fotografías aéreas del Parque Nacional de Monfragüe, Reserva de la Biosfera. El año 84, antes de que el actual partido político que gobierna en la región pues llegara al poder. Es decir, en una época anterior. El parque, como ven ustedes ahí, quiero que se fijen especialmente en un camino que se ve ahí, en la parte media del parque, que se ve perfectamente despejado. Si luego nos vamos, a ver, tengo que mirar la fotografía, nos vamos al año 97, vemos que ese camino ya no está limpio. Este ha sido uno de los problemas que ha causado recientemente unos incendios en el Parque Nacional de Monfragüe. Porque los caminos forestales no están limpios, porque el monte no está preparado, porque ha crecido mucho la maleza, etc. Pero vayamos al año 2000, donde ocurre una cosa realmente curiosa. ¿Ven ustedes ese círculo que hay ahí? Eso es una zona en la que había eucaliptos. Con este postureo ecologista estético que tienen, insisto, muchos políticos, estábamos viendo ahí cómo esos eucaliptos se quitaron sin poner una vegetación de sustitución. Es decir, normalmente lo que se hace para sustituir una plantación forestal de eucaliptos por un bosque nativo es ir introduciendo, aclarando el terreno, ir introduciendo poco a poco los árboles nativos para que vayan colonizando y vayan desplazando a las especies introducidas. También se puede cortar el eucalipto a distintas alturas, ¿no? Dejar un poco el tronco con las raíces para que sujete el suelo. Y va a rebrotar, lo vuelves a cortar, va a volver a rebrotar, lo vuelves a cortar y así poco a poco va perdiendo vigor hasta que la vegetación autóctona puede colonizar. Es un proceso lento, pero es que no hay otra forma de hacerlo, porque si lo haces de otra manera te cargas el suelo, que es exactamente lo que hicieron. Un posicionamiento ideológico estético nos lleva a no tener en cuenta los aspectos técnicos. No puedes quitar, por muy malos que sean los eucaliptos, una plantación de eucaliptos y dejar el suelo pelado. Porque pasa exactamente eso. Fíjense la enorme superficie en el parque de Monfragüe, que puede ser un 3% del parque, totalmente desertizada. Lo vemos en el detalle que vemos un poquito en la fotografía de abajo. Y ahora veamos a mayor detalle. Fíjense ustedes. Estamos hablando de una anchura casi de 1,2 kilómetros, realmente es mucho más, de cómo quedó 7 años después la zona. Es decir, una erosión brutal solo porque un ecologista
metido investigador recomienda hacerlo esto desde un punto de vista de postureo puramente estético. Bien, y yo creo que con esto queda perfectamente claro un poco el motivo de este vídeo, que es mostrar cómo la ética realmente en nosotros sí nace de un profundo análisis de la realidad. Es decir, nosotros vemos las cosas independientemente de cuál sea nuestro campo de trabajo, si es la economía, si es la educación, si es el medio ambiente, si son las ventas. Nosotros vemos las cosas de una forma compleja, de una forma nos planteamos si lo que estamos haciendo está correcto o no está correcto. Para gran parte de los terrícolas el posicionamiento ético es puramente circunstancial. Es decir, depende de las circunstancias de cada momento. Depende de lo que les conviene. No hacen un posicionamiento real. Hacen un posicionamiento puramente estético. La política es un campo que radicalmente nos demuestra una tras otra la inoperancia de las ideologías. Es decir, las ideologías son la excusa para vendernos la moto, como decimos en España, de que el enemigo siempre está fuera. El enemigo es el otro partido político. El enemigo está externo. En una dictadura, por ejemplo, las dictaduras en muchos países latinoamericanos, el enemigo es Estados Unidos y de repente el enemigo pasa a ser España o cualquiera, ¿no? Siempre hay un enemigo externo, bien sea otro país, bien sea alguna conspiración rara o bien sea otro partido político. Pero lo cierto es que la mayor parte de gente terrícola no tiene un posicionamiento ético fuerte y real, completo, pleno. No viven desde la ética, viven desde el puro pragmatismo. La ética es solamente un ropaje que se colocan de vez en cuando, circunstancialmente, según les conviene. Ten presente esto en las próximas elecciones cuando vayas a votar. Yo personalmente, desde hace muchos años, como los temas medioambientales para mí son prioritarios, he tomado la decisión de no votar, porque me he dado cuenta que todos los partidos políticos, y pienso seguir haciendo esto, todos los partidos políticos venden temas de medio ambiente, venden el medio ambiente como un posicionamiento real, ético, y en el fondo a todos ellos, como lo hemos visto en la lista de expresidentes o presidentes de gobierno y de todos los desastres ambientales que han ocurrido en España, en todos los casos se han repetido las mismas pautas, de igual que el gobierno sea de una ideología o sea de otra. No tiene que ver con la ideología, tiene que ver con el posicionamiento ético, superficial, ambiguo y no pleno que tienen los terrícolas a la hora de defender sus ideas. Que te sirva esto un poco de ejemplo. Seguro que encuentras en tu diario vivir ejemplos de que realmente lo que te estoy diciendo es cierto. La gente comprometida suele ser gente inteligente. Como la política no son los más inteligentes, normalmente los que suben, pues pasa lo que pasa. El día que en España y en otros países tengamos políticos con un nivel de formación brutal y no de estos que andan plagiando tesis, inventándose másters, etc. El día que en España para entrar en la política haya que tener un nivel de formación realmente serio, fuerte, y no simplemente afiliarse a un partido con 12 años, pues evidentemente tendremos otra clase política y otros posicionamientos. Pero mientras eso no ocurra y no tiene visos de que esto vaya a cambiar durante muchos años, pues vamos a tener lo que tenemos. Y además la responsabilidad es de los ciudadanos. Los ciudadanos que sigan creyéndose estos posicionamientos puramente estéticos seguirán cayendo en el engaño y la falta de previsión y de coherencia de los partidos políticos al uso. A mí, como ya tengo más de 50 años, ya casi para 60, y analizo las cosas con profundidad, y el tema medioambiental, que lo he puesto de ejemplo porque es en lo que trabajo, para mí es prioritario, yo llego al convencimiento de que independientemente del partido político que sea, los políticos no sirven para defender el medio ambiente. El medio ambiente se defiende desde posicionamientos puramente técnicos que no tienen nada que ver con la ideología. Y esto yo creo que lo podemos aplicar a casi todo. Lo que nos han salvado de la pandemia del coronavirus han sido los científicos. Los que nos ayudan en las crisis económicas son los economistas. Los que nos ayudan a salir generalmente siempre son los técnicos de los problemas que nos encontramos. No son los políticos. Los políticos son el principal ejemplo de lo que es un posicionamiento puramente estético.
Bueno, pues si tú quieres seguir o tú prefieres que te sigan engañando, pues sígueles el juego. Yo hace muchos años que ya no le sigo el juego a esta gente, ni a ningún terrícola que me vaya con posicionamientos puramente estéticos. Nada más, un saludo, no es un vídeo muy agradable, pero bueno, espero que te guste en cualquier caso lo que estamos diciendo. Luego desde la sinceridad más absoluta, y si te parece correcto, le des al link de me gusta y nos vemos en otra entrega. Un saludo y hasta otra. Chao.